Muy buenos días, queridos oyentes de Despierta Sociedad. Hoy tendremos un debate polémico de cara a un tema que ha inquietado a la sociedad colombiana desde siempre, y para eso nos embarcaremos en tres posturas para entender un poco mejor este tema. Como bien sabemos, la pena de muerte consiste en provocar el deceso a un condenado por parte del Estado. Sin embargo, la polémica detrás de este tipo de castigo ha sido tan popular como imprecisa. Además, los recientes y graves delitos ocurridos en los últimos años, como el de Juliana Zamboní o el monstruo de Monserrate, han venido despertando en la sociedad un sentimiento de intriga o zozobra frente al actual régimen penal carcelario. Evidentemente, distintos países han establecido requisitos especiales y diferenciados antes de aplicar la pena. Asimismo, establecen la gravosidad necesaria del delito o las condiciones en que debe ser aplicada la pena en cuestión. No obstante, esta descripción se encuentra muy lejos de ser precisa y diferenciadora, ya que no aborda el sentido en que aplican y establecen la finalidad de la pena, la concepción del bien jurídico vida y la manera en que argumentan la utilización de este bien en caso de hacerla. Además, las anteriores perspectivas, ya sean a favor o en contra de la aplicación de la pena capital, como veremos, precisan ser analizadas desde una perspectiva sociológica que sea capaz de evidenciar las falencias y disfunciones de eficacia formal para así ofrecer un panorama más preciso. Ahora mismo iremos a una pausa interactiva y volveremos con nuestros panelistas a los temas precisos a debatir. Y seguimos con nuestro programa semanal Despierta Sociedad. Hoy tendremos un interesante debate sobre la pena de muerte en Colombia y se comparará con el sistema estadounidense de justicia para determinar la manera en que conciben el valor del bien jurídico vida. Para ello tendremos unos penalistas de lujo, ya que aprovechando que nos encontramos en el marco del Simposio Internacional Académico sobre la Pena de Muerte con sede en Bogotá, el cual tendrá lugar hasta el viernes de esta semana, hemos conseguido lograr la presencia de el profesor de Sociología Jurídica en la Universidad Externado de Colombia, Carlos Ramírez. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Radio Escuchas de Despierta Sociedad. Es un placer para mí estar acá y recientemente terminé mi especialización de Derecho Penal Sociológico en la Universidad de Buenos Aires. Considero que este es un tema que es muy necesario discutir para dejar una postura clara acerca de cuál es la finalidad de la pena y si realmente se debe permitir o no la pena de muerte en Colombia. Claro que sí, doctor Carlos. Seguidamente tendremos al juez González de Illinois, Estados Unidos, quien aparte de defender y explicar su perspectiva de la pena de muerte, nos hablará sobre el funcionamiento diferenciado de esta medida penal en distintos estados de Estados Unidos. Bueno, sí, Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá aportando a este debate que considero va a ser muy enriquecedor y es lo que necesitamos para el futuro y para construir una teoría y establecer más claramente qué es lo que se quiere conseguir con la pena. Claro que sí, juez. Finalmente tendremos a la magistrada Valentina Mendoza de la Corte Constitucional, quien nos viene a ilustrar sobre la postura de la Corte. Gracias, Sergio, por la invitación. Quiero saludar a todos los radioescuchas y decirles que, al igual que todos acá presentes, queremos explicarles a ustedes cuál es la finalidad de la pena y por qué en Colombia está prohibida la pena de muerte. Claro que sí, muchísimas gracias, magistrada Laura. Ahora bien, nos ordenan salir a una segunda pausa informativa y regresaremos sin cortes para el debate. Buenas tardes. Seguimos con nuestro debate semanal. Cada participante responderá a determinadas preguntas. Estas serán objeto de réplica, para lo cual se dispondrá un tiempo prudente. Orientando el mismo, traemos a discusión una serie de preguntas que han sido seleccionadas por la audiencia. Juez González de Illinois, Estados Unidos. ¿Cuál considera usted que debe ser la función de la pena de cara a garantizar que se cumpla el papel del derecho penal en el Estado? Bueno, Sergio, mire, debemos entender la sanción como el concepto central de toda teoría del delito. Empezando por ahí, uno podría hablar acerca de Kelsen y los tres requisitos que éste proponía para considerar una conducta una sanción. Kelsen nos hablaba de tres cosas básicamente: privación legal de un bien, en este caso estamos hablando de la vida; consecuencia de un acto ilícito, que es la que comete el reo; y de forma coercitiva el Estado le impone la sanción.
En ese sentido, yo creo que más que hablar de Kelsen, debemos extrapolar este debate hacia Roxin y la teoría de la unificación, basándonos en el Estado garantista que es Colombia actualmente. Colombia le debe garantizar a sus ciudadanos una estabilidad jurídica y la seguridad para que todas aquellas personas puedan salir a la calle a vivir, que de eso es que se trata. La pena debe cumplir básicamente tres cuestiones: castigar, disuadir e incapacitar a la persona que se atreva a cometer. Bueno, Sergio, a mí me gustaría intervenir un poco sobre la postura que da el juez González. Evidentemente, uno no puede desconocer las funciones de la pena, pero además de eso, pues tenemos que tener en cuenta las garantías de la prevención y la no repetición, como ya mencionó el juez González, la inocuización, castigar el daño al bien jurídico y por supuesto la retribución y la justicia. Entonces, ¿qué hay aquí? Lo que implica el derecho penal no es solo, digamos, no solo puede ser abarcado desde una sola perspectiva garantista. No se puede ver solo como que se castigue al reo por lo que hizo, por la infracción al bien jurídico que cometió. También se tiene que buscar que no repita lo que hizo, que se reintegre a la sociedad y que sanee su conducta mediante una pena. Entonces, yo creo que aquí es importante también tener en cuenta la postura de Rousseau. El que propuso, pues recordemos, a ver, la postura del contrato social, en la cual los hombres ceden su estado de naturaleza al Estado para que él mismo les dé unas garantías de protección. Y en ese sentido, todos tenemos que estar al margen del principio de igualdad, porque todos, presos, libres, condenados, todos estamos ante la misma condición a los ojos de la ley. Entonces, no solo podemos hablar de derecho penal que proteja a los reos o que proteja a ciertas comunidades, porque todos somos iguales a los ojos de la ley. Y pues yo considero que el papel del derecho penal es ese, dar garantías a todos de que estamos bajo un mismo contrato social. Muchísimas gracias, profesor Carlos Ramírez. Muy bien. Y ahora usted, magistrada Mendoza, ¿qué piensa respecto a la misma pregunta? Bien, para responder a esta pregunta quiero traer a colación a los filósofos Beccaria y Foucault, quienes comparten que la finalidad de la pena no debe ser torturar al individuo que cometa un delito, sino impedir que se cometa un nuevo delito, y para ello el castigo debe ir acorde con el delito cometido. Y para ello quisiera traer una frase de Beccaria que dice: parece absurdo que las leyes castiguen el delito de homicidio con homicidio. Y es que es totalmente cierto, Sergio. Entonces, castigamos el hurto hurtándole al ladrón sus propiedades o al extorsionista extorsionándolo. Es imposible que en un estado garantista se pueda castigar el homicidio con homicidio. Muy bien, seguimos con nuestra segunda pregunta de nuestro debate. Juez González, ¿considera usted que la pena de muerte aporta a la construcción de un Estado más garantista o por el contrario vulnera las condiciones del reo? Mire, yo creo que lo que hace la pena de muerte es establecer un estado garantista, ¿no? Un estado que proteja a sus ciudadanos, la seguridad no solamente jurídica, sino también física. Y vuelvo a lo que mencionaba en la primera pregunta, digamos, la función de la pena de muerte es la de castigar al reo proporcionalmente al daño, a la lesión que le haya infligido al ordenamiento jurídico. Disuadir, porque no solo la pena de muerte está para quitarle la vida a la persona que ya ha actuado, sino que la pena de muerte está también para disuadir a los posibles asesinos seriales o a las posibles personas que quieran o estén pensando en atreverse a ir en contra del ordenamiento jurídico. No solamente eso, la pena de muerte también está para incapacitar a una persona que de forma consistente y de manera reincidente ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Es que aquí no solamente estamos hablando de quitarle la vida a un preso, estamos hablando de la seguridad de la comunidad, estamos hablando de permitir que los niños vayan y se sientan seguros a clases, de permitir que la gente en el país se sienta segura de sí misma y pueda disfrutar plenamente de su vida. Sergio, yo quisiera agregar que me parece inaudito el juez González hable sobre ir en contra del ordenamiento jurídico cuando en la Constitución Política, en el artículo 11 y en el artículo 12 se establezca explícitamente el derecho a la vida y no habrá pena de muerte, ni tortura a nadie. Me quisiera traer algo que dijo anteriormente el profesor Ramírez sobre que todos los ciudadanos somos iguales.
todos los ciudadanos, así hayan cometido un error, merecen que su vida sea respetada. Adicionalmente, quisiera traer a Foucault, Beccaria, Carrillo, quienes han establecido que la pena de muerte es un suplicio innecesario, ya que dentro de la pena de muerte, sea cual sea el método que se implemente, es una modalidad cruel que propicia un dolor innecesario al sujeto en cuestión. Bueno, Sergio, a mí me gustaría intervenir sobre lo que acaban de comentar el juez González y la magistrada Mendoza. Sobre este punto, yo no creo que se puede considerar a la pena de muerte como una herramienta para construir un Estado más garantista o un Estado que vulnere las condiciones del reo. Yo considero que en este caso lo que deben apuntar la gran mayoría de los estados es a la construcción de un Estado social de derecho, en donde primero exista la intervención del Estado, segundo, en donde se pueda construir una verdadera democracia, y tercero, donde se puedan, como ya mencioné en mi primera intervención, dar ciertas garantías a todas las personas bajo el principio de igualdad. Entonces, para mencionar un poco el tema de la pena de muerte a nivel global, yo quisiera traer a colación algunos datos de Amnistía Internacional para el año pasado. ¿Cuáles fueron los países que reportaron mayor cantidad de penas de muerte en el mundo? Fueron China, Irán, Arabia Saudita y Pakistán. Pero ¿qué podemos ver acá? Todas son culturas orientales que tienen percepciones totalmente distintas a las que se manejan en la cultura occidental sobre el valor de la vida. Entonces yo no creo que podamos acá imponer, valga la redundancia, imperativos categóricos de que la vida debe tener cierto valor o de que la vida se debe respetar de cierto modo. No, es basándonos pues en el principio de autonomía de los estados, que se debe respetar la concepción de la vida que tiene cada uno de estos estados. Y si para ellos la finalidad de la pena debe ser pues permitir la pena de muerte, yo no veo con qué autoridad se les puede imponer a estas culturas orientales que efectivamente quiten de su ordenamiento jurídico la pena de muerte. Lo que sí se puede observar, Sergio, es que con el paso de los años se ha notado una evidente evolución a la disminución de la pena de muerte, no solo en el eje occidental, sino en los mismos Estados Unidos. Y es que podemos reportar que en el año pasado tan solo hubo 2.591 muertes en todo el mundo, una disminución respecto a las 3.177 del 2016, una evolución muy notoria. Y además se acaban de incorporar algunos estados americanos para abolir la pena de muerte. En este momento hay 106 estados que han abolido la pena de muerte de manera total en el mundo. Entonces, ¿qué se puede observar, Sergio? Pues que hay una tendencia mayor a abolir la pena de muerte, pero yo no creo que podamos asegurar con total certeza que debe ser abolida en el mundo, sino que sencillamente se debe respetar el valor de la vida para cada cultura jurídica. Porque si queremos imponer digamos una norma general, un imperativo categórico, pues estaríamos sencillamente siendo restrictivos y dándole un valor universal al derecho penal cuando nunca en la historia lo ha tenido. Y justamente habiendo expuesto mi punto de vista, señor juez González, yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué considera que hay posturas tan sesgadas, tan cerradas sobre la pena de muerte cuando justamente fueron doctrinantes de su país, los Estados Unidos, como Robert Taft, como James Monroe, como Ron Paul, los que propusieron el principio de la no intervención? Es decir, se debe respetar la autonomía de todos los estados, porque ustedes deberían tener la verdad absoluta sobre algo tan polémico. Bueno, yo creo que el doctor Carlos toca un tema muy importante y esto tiene una relación histórica. En 1972 sucede uno de los casos más importantes en la historia del derecho penal estadounidense. Se le conoce con el nombre de caso Fruman. En el Tribunal Supremo de Justicia lo que declara inconstitucional no es la pena de muerte. Lo que declara inconstitucional en sí es la violación a la 8ª y 14ª enmienda, que es la Constitución Nacional y la que nos rige a todos los estados federados. Lo que buscaba el Tribunal Supremo y el pronunciamiento que hace es declarar la inconstitucionalidad hacia las leyes, hacia la legislación. Evidentemente porque se notaba la arbitrariedad de la selección en los casos de pena de muerte, la falta de garantías procesales muchas veces, siendo notoria una imparcialidad en los jueces y los prejuicios, sobre todo en materia racial. Digamos, en Estados Unidos ha venido surgiendo una nueva tendencia abolicionista, pero eso no quiere decir
que Washington se vaya a meter directamente en la legislación local de cada estado. En el caso de Texas, nosotros consideramos que la pena de muerte debe ser un instrumento que busque castigar de manera proporcional la lesión que se haga al ordenamiento jurídico y yo considero que en el caso de Colombia pues no está exenta de ello porque criminales tenemos en todos los países y yo considero que es la postura que se debe asumir, sobre todo en materia fiscal, porque es que es mucho más fácil y mucho más económico incapacitar a una persona, sacarla del ordenamiento que mantenerla en una prisión. Entonces yo creo que los gastos carcelarios en Colombia, siendo tan disparatados como lo son, yo creo que la pena de muerte puede ser una opción para ayudar. Muy bien, siguiendo con nuestro debate, traemos a colación la tercera de nuestras preguntas y va para el juez González. Juez, ¿qué delitos considera usted que ameritan acudir a la pena capital y por qué? Bueno, Sergio, mire, aquí en Estados Unidos lo que estamos manejando es un sistema de proporcionalidad en donde lo que buscamos siempre es proteger la vida. Aquí no estamos actuando de forma arbitraria y precisamente el ejemplo que expuse anteriormente con el caso Furman, lo que busca y lo que siempre se ha buscado en la justicia americana es proponer un sistema que le brinde garantías procesales al imputado en donde éste se pueda defender y apelar la decisión antes de tomar pues un correctivo tan certero y severo como es la pena capital. En ese caso, aquí en Estados Unidos, digamos, respetamos la vida, principalmente también, digamos, permitimos el porte legal de armas que está amparado en la segunda enmienda y esto con la finalidad de proteger la vida del pueblo estadounidense. Yo creo que los delitos que ameritan la pena capital son los que sean proporcionales a esta. Homicidios agravados, violaciones que tengan una condición, un agravante, ¿sí? Estamos hablando de ya delitos fuertes, delitos en donde la dignidad humana no se ha respetado y la lesión al ordenamiento jurídico ha sido muy grande como para aplicar este tipo de sanciones. Bueno, Sergio, aquí me gustaría interrumpir, dado que me parece algo contradictorio que el juez González diga que se protege la vida ante todo, permitiéndole a sus ciudadanos portar armas de fuego, las cuales a mi juicio generan aún más inseguridad. Adicionalmente, ¿cómo se pretende proteger la vida quitándola? ¿Cómo puede una vida pesar sobre otra? ¿Acaso las personas que han cometido errores, que han cometido delitos, no son iguales a nosotros? Por eso es que, para mí, ningún delito amerita la aplicación de la pena capital, ni en Colombia y en mi perspectiva en ningún estado debería ser aplicada. Muchas gracias, magistrada Mendoza, por su interpelación. Ahora, doctor Carlos Ramírez, ¿qué piensa usted de la misma pregunta? Bien, Sergio, yo considero que qué delitos se pueden considerar que pueden ameritar acudir a la pena de muerte, pues es una premisa que parte desde la instrumentalización de la persona. Y recordemos lo que dice Kant, que el hombre es un fin y no puede ser entendido como un medio, es decir, la pena es una finalidad en sí misma y no se puede instrumentalizar a la persona. ¿Y por qué digo que se está instrumentalizando? Porque cuando se hace uso de la pena de muerte, se está utilizando un medio de coerción máximo en la sociedad para ejemplificar a la persona, es decir, estamos exhibiendo con orgullo que estamos matando a alguien y que no se debe repetir esa conducta para que no se vuelva a imponer esa misma sanción. No se puede instrumentalizar a la persona y decir, vamos a ejecutar a este delincuente por cometer X delito para que ustedes no lo repitan. Sería como exhibir con orgullo la realización de una muerte, y eso ciertamente me parece muy reprochable de cualquier estado. Ahora bien, Sergio, yo quisiera señalar algunos argumentos que son indefectibles, que no se pueden desconocer sobre la pena de muerte. Y es que primero, mediante la pena de muerte se están negando los derechos humanos de cara a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La vida es un imperativo que tiene que tenerse cuando se habla de derechos humanos y que no se puede desconocer. Eso hace parte del bloque de constitucionalidad de todos los estados. Segundo, que la pena de muerte pues es irreversible. Una vez se impone la pena de muerte ya no hay marcha atrás y pues nosotros conocemos que la jurisdicción puede cometer ciertos errores como se ha dado.
y es que existen más de 150 condenados en los Estados Unidos, tan solo por poner el caso de los Estados Unidos, que se han declarado absueltos una vez ejecutados. Pero yo me pregunto, ¿para qué? ¿Ya para qué? Si ya fueron ejecutados, ya no se puede hacer nada. Tercero, la pena no disuade el crimen. Se ha demostrado y se han visto múltiples casos en los que, bueno, sí, se puede decir que la pena de muerte es el máximo medio de disuasión contra la delincuencia y la no repetición y la inocuización, pero esta teoría ciertamente no está confirmada. Es decir, no se puede afirmar que con la imposición de la pena de muerte se va a disminuir la delincuencia, puesto que es una hipótesis que en los países que se ha implementado la pena de muerte no ha sido corroborada. Y lo que es más, Sergio, yo quisiera comentarle que en muchos de los países en los que se implementa la pena de muerte ha sido demostrado, según los datos de Amnistía Internacional, que se cometen múltiples violaciones a las personas que se les está iniciando el proceso. Por solo mencionar algunos ejemplos, en Arabia Saudita, en Bahrein, en China, en Irak, en Irán, las confesiones por las cuales se condena a la pena de muerte han sido obteniéndose mediante la tortura. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con las garantías al debido proceso? ¿Qué pasa con los derechos del imputado? ¿Dónde quedan todos esos tipos de garantías en Colombia? Y es que en la historia de Norteamérica han habido 139 inocentes rescatados del corredor de la muerte. Es decir, condenar a la pena de muerte es no dar por marcha atrás en un estado, en un sistema que es falible, que puede cometer errores, Sergio. Entonces yo quisiera concluir mi respuesta a la pregunta sobre qué penas ameritan acudir a la pena capital. Pues desde mi perspectiva, Sergio, y desde lo que yo acabo de mencionar, yo considero que ninguna pena merita realizar tales vulneraciones al ordenamiento jurídico. Pero como mencioné en mi segunda intervención, pues no podemos tener una postura completamente sesgada y completamente afirmativa, porque estaríamos desconociendo algunos de los beneficios que menciona el doctrinante Joseph Myers sobre el derecho carcelario. Y es que primero se reducen gastos carcelarios en las prisiones, que en Colombia cuestan alrededor de 8 o 9 millones de pesos mantener a un reo, a solo un reo, todo un año en el sistema carcelario. Segundo, pues da una noción de justicia y da un sentimiento de reparación a las víctimas directas, quienes son los que más alegan pues la pena de muerte. Y pues ciertamente sí se puede disuadir a las personas de cometer crímenes graves, pero no instrumentalizándolos, porque eso ya sería pues una desviación completa de lo que debe ser la pena como tal. Muchas gracias, doctor Carlos Ramírez, por su interpelación. Ahora bien, a modo de conclusión, quisiera terminar el debate con la siguiente pregunta para los panelistas. Si la pena de muerte no es la solución, ¿qué mecanismo considera usted que debe emplear el derecho penal? Y si considera que la pena de muerte sí es la solución, ¿qué mecanismos de aplicación y mecanismos subsidiarios ofrece para la misma? Juez González, ¿qué opina usted? Yo creo que la pena de muerte sí es la solución y considero que el mecanismo idóneo para llevarlo a cabo es la inyección letal. Es humanitario, se le da un trato digno a la persona y se cumple con la finalidad. Muchísimas gracias, juez González. Ahora bien, magistrada Mendoza, ¿qué piensa usted respecto a la misma pregunta? Claramente, Sergio, el mecanismo no es la pena de muerte. Lo que debemos hacer es reafirmar los procesos penales actuales y brindarles a los ciudadanos la seguridad que los delitos no quedarán impunes, que el castigo que se les aplica es proporcional al delito. Lo que debemos hacer es retomar la confianza de la ciudadanía en los procesos penales, que tanto se ha perdido. Muchísimas gracias, magistrada Mendoza. Y doctor Carlos Ramírez, ¿qué conclusión podría usted aportarnos? Bueno, Sergio, respecto a esta última pregunta, yo ciertamente quiero afirmar que digamos, para los sistemas jurídicos orientales, en los cuales, como ya mencioné, el valor de la vida tiene una noción completamente diferente, es un bien jurídico completamente diferente desde su interpretación, pues la pena de muerte evidentemente puede ser asequible, es un medio de pena razonable, aceptable. Pero para el caso colombiano,
yo personalmente considero que no debe implementarse. ¿Por qué? Pues porque en últimas no se está proporcionando la garantía del Estado intervencionista, del Estado democrático, sino que sencillamente se está ejerciendo una máxima de la potestad del poder coercitivo del Estado, pero en últimas no se está disminuyendo el delito, no se está poniendo una sanción ejemplificadora, sencillamente se está generando miedo a base de la muerte. Entonces, si no es la pena de muerte, pues ¿cuál es la solución? Pues que impongamos penas mayores, podría decirse, penas acordes a los delitos cometidos y que exista un sistema penal más estricto, más rígido y pues que ciertamente la pena sea acorde al delito cometido, em, pero que pues se respeten las garantías mínimas de todo ser humano, que son la vida, la igualdad, la dignidad, que en ningún caso se pueden desconocer por más graves que sean los delitos cometidos. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Así finalizamos nuestro debate de hoy. Muchísimas gracias a todos los panelistas por su presencia, por sus enriquecedores aportes y nos vemos de nuevo en 8 días con un nuevo debate y nuevo tema de polémica. Muchísimas gracias. Esto ha sido Despierta Sociedad y hasta luego.